Mi familia me dio una paliza después de que la prometida de mi hermano me besara a la fuerza y luego dijera que yo la ataqué. Yo les respondí quitándoles todo. Esta es una historia larga y complicada que necesito sacar de mi sistema. He estado guardando esto durante meses y siento que voy a explotar si no lo escribo. Usaré una cuenta desechable por razones obvias, aunque dada la naturaleza de lo que sucedió, es posible que las personas involucradas lo reconozcan si lo leen. No estoy seguro de qué busco aquí. ¿Validación? ¿Consejos sobre cómo seguir adelante? Quizás solo necesito que alguien me escuche sin juzgarme de inmediato. Advertencia. Esta publicación contiene menciones de agresión física, acusaciones falsas de agresión sexual, manipulación emocional y dinámicas familiares tóxicas. Soy Mark y tengo 25 años. Para entender esta catástrofe, necesitan un poco de contexto sobre mi vida. Hace 3 años, a los 22, fui diagnosticado con autismo funcional. Fue un alivio, sinceramente. Explicaba muchas cosas. ¿Por qué siempre me sentí como un extraterrestre observando la interacción humana a través de un vidrio grueso? ¿Por qué ciertas texturas o ruidos me provocaban una ansiedad insoportable? ¿Y por qué me resultaba tan difícil entender las reglas no escritas de la comunicación social? Desafortunadamente, mi familia nunca vio esto con empatía. Para mis padres, yo siempre fui el difícil, el raro, el que arruinaba las fotos familiares porque no sonreía correctamente. En contraste, estaba mi hermano mayor, Dan, 27 años. Dan era el hijo dorado, carismático, atlético, el alma de la fiesta. Mis padres lo adoraban. Si Dan rompía un jarrón, era un accidente gracioso. Si yo lo rompía, era una prueba de mi torpeza innata. Crecí interiorizando este papel de chivo expiatorio. Aprendí a mantenerme apartado, a trabajar duro y a no esperar nada de ellos. Mientras Dan pasaba sus 20 saltando de un trabajo a otro y acumulando deudas de juego que mis padres siempre cubrían secretamente, yo me gradué en contabilidad, conseguí un trabajo estable y ahorré agresivamente. Mi diagnóstico de autismo me ayudó a entender mis necesidades. Me gustan las rutinas, la previsibilidad y la seguridad financiera. Mi pequeño apartamento, pagado con mi propio dinero, era mi santuario lejos del caos de mi familia. El conflicto inicial comenzó hace unos 6 meses. Dan vino a mi apartamento una noche, luciendo desesperado. Olía vagamente a alcohol y sudor frío. Me dijo que estaba en problemas serios con gente mala por una deuda de juego. Necesitaba $8,000 para el viernes o le romperían las piernas. Lloró. Juró por su vida que era la última vez y que me lo devolvería en 2 meses con intereses. Sabía que no debía hacerlo. Toda mi lógica me gritaba que no. Pero es mi hermano. Y una pequeña, estúpida parte de mí, esa parte infantil que todavía anhelaba la aprobación familiar, pensó que si lo salvaba, tal vez finalmente me verían como algo más que una decepción. Le transferí el dinero. 2 semanas después, vi una publicación en Facebook. Dan le había propuesto matrimonio a su novia de 1 año, Roxy, 24 años. La foto mostraba un anillo de diamantes enorme y brillante en su dedo. Los comentarios estaban llenos de felicitaciones de mi familia, alabando a Dan por sentar cabeza finalmente. Sentí un nudo en el estómago. Hice algunas averiguaciones discretas y me enteré por un amigo en común que el anillo había costado casi exactamente la cantidad que yo le había prestado. Estaba furioso. No soy una persona confrontativa, de hecho, evito el conflicto a toda costa porque me sobreestimula terriblemente. Pero esto era demasiado. Fui a casa de mis padres donde Dan estaba cenando. Cuando le pregunté en privado sobre el dinero y el anillo, se rió. Me dijo que no fuera tan tacaño y autista, que el anillo era una inversión en su futuro y que yo no entendía cómo funcionaba el amor porque era emocionalmente atrofiado. Elevé la voz, algo que casi nunca hago. Mis padres entraron. Cuando les expliqué la situación, su reacción fue instantánea, defender a Dan. Mark, no arruines este momento feliz para tu hermano, dijo mi madre. Él está tratando de construir una vida. Tú tienes ese buen trabajo y no tienes gastos reales. ¿Por qué eres tan egoísta? Mi padre añadió, siempre tienes que hacer que todo se trate de ti y tus problemas. Dan finalmente está haciendo las cosas bien. Deberías estar feliz por él en lugar de contar centavos. Me fui de allí temblando de rabia y frustración. Me sentí invisible. Mis sentimientos y mi estabilidad financiera no importaban en absoluto comparados con la felicidad superficial de Dan. Decidí limitar mi contacto con ellos, pero unas semanas después, mi madre insistió en que asistiera a una cena familiar para celebrar oficialmente el compromiso. Me presionó mucho, diciendo que si no iba, demostraría que no me importaba la familia. Tontamente, accedí, pensando que podría ir, comer rápido y marcharme.
Llevé a mi novia de ese entonces, Cara, 24F. Llevábamos saliendo 8 meses. Ella sabía sobre mi autismo y mi dinámica familiar, y generalmente me apoyaba, aunque a veces sentía que no entendía completamente la profundidad de mi ansiedad social. La cena fue una tortura. Dan y Roxy eran el centro de atención, brillando mientras todos adulaban el anillo, mi dinero. Roxy es el tipo de persona que siempre necesita ser el foco de atención, ruidosa, táctil y coqueta con todos. Me hizo sentir incómodo toda la noche, haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre mi silencio o mi forma de comer metódica. A mitad de la cena, el ruido y la tensión se volvieron insoportables para mí. Sentí que las paredes se cerraban. Necesitaba un descanso sensorial. Me disculpé y salí al patio trasero, que estaba oscuro y tranquilo. Me senté en un banco, tratando de regular mi respiración y calmar el zumbido en mi cabeza. Unos minutos después, escuché la puerta corrediza abrirse. Era Roxy. Se acercó a mí, balanceando su copa de vino. «¿Qué haces aquí afuera solito, Marky?», arrastró las palabras. Estaba claramente borracha. Solo necesitaba un poco de aire, dije, evitando el contacto visual y tensándome. No me gusta que la gente invada mi espacio personal, especialmente cuando ya estoy sobrecargado. Se sentó demasiado cerca de mí en el banco. Su perfume era abrumador. «Sabes, creo que eres lindo de una manera extraña», dijo, poniendo una mano en mi rodilla. Me congelé. Mi cerebro autista entra en modo de lucha, huida o congelación bajo estrés extremo, y con el contacto físico inesperado, casi siempre es congelación. Mi cuerpo se vuelve rígido y mi mente se queda en blanco. «Dan es divertido, pero tú eres intenso», susurró, inclinándose. «Tal vez deberíamos conocernos mejor antes de que me convierta oficialmente en tu cuñada». Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando o moverme, ella se lanzó sobre mí y me besó. Fue agresivo, descuidado y sabía a vino tinto. Estaba paralizado. Mis ojos estaban abiertos de par en par, mi cerebro gritaba «aléjate», pero mis extremidades no respondían. En ese preciso momento, la puerta del patio se abrió de golpe. La luz de la cocina nos iluminó. Eran Dan y mi padre, que habían salido a fumar. «¿Qué demonios?», gritó Dan. El mundo pareció detenerse durante un segundo. Roxy se apartó de mí instantáneamente. Y entonces, sucedió la cosa más aterradora que he experimentado. Ella empezó a gritar. No un grito de sorpresa, sino un grito histérico y teatral. Se cubrió la cara con las manos y sollozó. «Aléjate de mí. Oh, Dios mío, Dan, ayúdame». «Me estaba agarrando», gritó, señalándome con un dedo tembloroso mientras se escondía detrás de Dan. Le dije que parara y me arrinconó y trató de forzarme. Me quedé allí sentado en el banco, todavía medio congelado, tratando de entender cómo la realidad se había invertido tan rápido. Yo no. Tartamudeé. Mi voz era apenas un susurro. El shock sensorial y emocional era tan intenso que no podía formar oraciones coherentes. Dan no me dio oportunidad de hablar. La furia en su rostro era algo que nunca había visto. Se abalanzó sobre mí antes de que pudiera levantarme completamente. El primer puñetazo me dio en el ojo izquierdo. Vi un destello blanco y caí hacia atrás sobre el césped. «Pedazo de mierda enfermo», gritó Dan, pateándome las costillas mientras yo intentaba hacerme un ovillo para protegerme. El dolor era agudo e inmediato. Esperaba que mi padre lo detuviera. En cambio, escuché su voz llena de disgusto. «Siempre supe que había algo mal contigo. Atacar a la prometida de tu hermano. Eres un monstruo». Sentí otro golpe en la cabeza. Creo que fue mi padre. Todo se volvió borroso. La conmoción del resto de la familia saliendo de la casa, los gritos de mi madre, los sollozos falsos de Roxy, todo se mezclaba en una pesadilla ruidosa. De alguna manera, logré ponerme de pie tambaleándome. Me dolía todo el cuerpo y podía sentir la sangre caliente goteando de mi nariz y de un corte sobre mi ceja. «Largo de aquí», gritó mi padre, señalando la puerta del jardín. «No eres mi hijo. Estás muerto para nosotros. Si te vuelvo a ver, llamaré a la policía y haré que te encierren donde perteneces». Miré a mi alrededor buscando a Cara. Ella estaba parada en la puerta de la cocina, con la mano sobre la boca, mirándome con una mezcla de horror y ¿duda? Quería gritarle que yo no lo hice, que Roxy estaba mintiendo, pero no podía respirar bien y mi cerebro estaba colapsando. Salí tropezando a la calle. No recuerdo cómo llegué a mi coche. Conduje en piloto automático hasta la sala de emergencias más cercana, temblando incontrolablemente todo el camino. Pasé las siguientes 6 horas en el hospital solo.
Tuve que explicarle a las enfermeras y al médico que me había caído porque estaba demasiado aterrorizado y humillado para decir la verdad. Terminé con 3 costillas fracturadas, la nariz rota, puntos sobre el ojo y hematomas por todo el cuerpo. Mientras estaba en la sala de espera, intenté llamar a Kara. Lo enviaba directamente al buzón de voz. Le envié mensajes de texto desesperados. Kara, por favor, tienes que creerme. Yo no la toqué. Ella me besó a mí. Por favor, contéstame. Nada. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, a las 4 de la mañana, destrozado física y mentalmente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Kara. Mark, no puedo creer lo que hiciste. Roxy me llamó y me contó todo, cómo la acosaste toda la noche y luego la atacaste cuando estaba sola. Estoy tan disgustada. Me enferma pensar que estuve contigo. No me vuelvas a contactar nunca más. Voy a bloquearte ahora. Y así, en el lapso de una noche, perdí a mi familia, a mi novia y mi reputación. Pero eso fue solo el comienzo. Al día siguiente, el verdadero infierno comenzó en las redes sociales. Actualización no. Gracias a los pocos que leyeron mi publicación inicial y me enviaron mensajes de apoyo. Significa mucho para mí ahora mismo, más de lo que pueden imaginar. Han pasado 3 semanas desde la cena, y mi vida se ha convertido en una pesadilla de la que no puedo despertar. Físicamente, estoy sanando. Mis costillas todavía duelen cuando respiro profundo, y la hinchazón de mi cara ha bajado, dejando moretones de color amarillo verdoso que me hacen parecer un mapache enfermo. Pero el daño emocional es indescriptible. El día después de la cena, me desperté con mi teléfono explotando de notificaciones, a pesar de que Kara me había bloqueado. Resulta que Roxy no perdió el tiempo. Había publicado una declaración valiente en Facebook e Instagram, detallando el trauma que había sufrido a manos de su depredador futuro cuñado. No usó mi nombre directamente, pero dio suficientes detalles para que cualquiera en nuestro círculo social supiera exactamente de quién hablaba. La publicación era una obra maestra de la ficción. Decía que yo la había estado acechando durante meses, que me obsesioné con ella porque ella eligió a Dan, y que en la cena la arrinconé y la agredí sexualmente antes de que su héroe Dan la rescatara. La sección de comentarios era un linchamiento digital. Tíos, tías, primos, viejos amigos de la familia, incluso personas que apenas conocía, todos comentaban lo valiente que era ella y qué monstruo enfermo era yo. Mi propia madre comentó con emojis de corazones rotos y oraciones por la sanación de Roxy, añadiendo que estaba devastada por tener un hijo capaz de tal maldad. El ostracismo fue inmediato y total. Recibí mensajes de odio de primos con los que solía jugar videojuegos. Mis amigos de la universidad, gente que conocía a Kara y a Dan, me bloquearon sin siquiera preguntarme mi versión. Intenté comunicarme con un par de ellos, enviando capturas de pantalla de mis intentos de explicarle a Kara, pero nadie quería escuchar. Para ellos, la historia de la pobre víctima Roxy y el heroico Dan que defendió su honor era mucho más fácil de creer que la verdad desordenada de que el hijo raro estaba diciendo la verdad. Mi autismo, que antes era solo una peculiaridad molesta para ellos, ahora se convirtió en la explicación de mi supuesta depravación. Vi comentarios que decían cosas como: siempre supimos que algo no estaba bien en su cabeza, o es por eso que no puedes confiar en personas como él, no tienen empatía. Usaron mi diagnóstico como un arma para deshumanizarme y validar la mentira de Roxy. Pasé la primera semana sin salir de mi apartamento, excepto para ir a trabajar. Afortunadamente, mi trabajo es en una empresa grande donde puedo mantener un perfil bajo, y nadie en mi oficina parece estar conectado con mi círculo social tóxico. El trabajo se convirtió en mi único refugio, el único lugar donde era juzgado por mis hojas de cálculo y no por crímenes atroces que no cometí. Pero el aislamiento en casa era sofocante. Pasaba horas analizando la noche de la cena una y otra vez. ¿Hice algo para provocarla? ¿Malinterpreté alguna señal social antes? Sé lógicamente que no, que ella me besó y luego mintió para cubrirse cuando los atraparon, pero el gaslighting a esta escala es increíblemente dañino. Empiezas a dudar de tu propia realidad. La soledad era abrumadora. Kara era mi principal apoyo social, y perderla de esa manera, verla creer la mentira tan instantáneamente, me rompió el corazón más que los golpes físicos. Entonces, sucedió algo inesperado. Hace una semana, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí de inmediato. Oye Mark, es Wes, tu primo. ¿Podemos hablar? Wes es el hijo de la hermana de mi madre. Siempre fue la oveja negra de su lado de la familia, un poco rebelde, tatuado, que nunca encajó en el molde suburbano perfecto que mis padres adoraban. No habíamos hablado mucho en años, aparte de saludos incómodos en Navidad. Dudé. ¿Era esto otra trampa? ¿Venía a insultarme también?
Pero estaba tan desesperado por cualquier contacto humano que no fuera hostil que acepté encontrarme con él en una cafetería lejos de nuestro barrio. Cuando llegué, estaba nervioso, mis manos temblaban. Wes ya estaba allí. No me miró con el disgusto que había visto en los ojos de todos los demás. Me miró con curiosidad y una extraña calma. Jesús, Mark, te ves terrible, dijo, señalando mi cara magullada. Me caí, dije automáticamente, la mentira que había estado usando. Wes resopló. Sí, claro. Te caíste sobre los puños de Dan y del tío Robert. Me quedé helado. ¿Tú, les crees? Wes negó con la cabeza lentamente. Conozco a Dan desde que usábamos pañales. Es un mentiroso patológico y un manipulador. Y conozco a tu padre. Y honestamente, tú eres el tipo más inofensivo que conozco. La idea de que tú agredieras sexualmente a alguien, y mucho menos a la arpía de Roxy, es simplemente ridícula. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Era la primera persona en 3 semanas que no me miraba como a un monstruo. Entonces, ¿por qué estás aquí?, pregunté, mi voz quebrada. Porque algo huele muy mal en todo esto, dijo Wes, inclinándose sobre la mesa. Roxy apareció de la nada hace un año, y de repente Dan, que no puede mantener $1 en su bolsillo, le compra un anillo gigante. Y ahora esta telenovela. Hay algo que no encaja. Y odio ver cómo te están usando de saco de boxeo para lo que sea que estén ocultando. Le conté todo. La verdad sobre el préstamo, cómo Dan compró el anillo con mi dinero, el beso forzado en el jardín, la actuación instantánea de Roxy. Wes escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminé, asintió lentamente. Lo sabía. Esa mujer es veneno. Y Dan es un idiota útil. Se reclinó en su silla, con una mirada calculadora en sus ojos. Escucha, Mark. No puedes dejar que te hagan esto. Te golpearon, te robaron y destruyeron tu reputación. Tienes que contraatacar. No sé cómo, admití. Estoy solo contra todos ellos. Ellos tienen la narrativa, tienen el apoyo. Wes sonrió, una sonrisa un poco depredadora. No está solo ahora. Y yo soy bueno encontrando mierda. Si Roxy está mintiendo sobre esto, te garantizo que está mintiendo sobre otras cosas. Vamos a investigar a esta perra. Me sentí abrumado por una mezcla de miedo y un pequeño, frágil rayo de esperanza. No soy un luchador por naturaleza. Mi instinto es esconderme. Pero Wes tenía razón. No podía vivir el resto de mi vida bajo esta sombra. Acordamos que Wes empezaría a indagar discretamente sobre el pasado de Roxy y sus actividades recientes. Él tiene amigos en círculos sociales diferentes a los de Dan, gente que podría saber cosas que mi familia ignora. Ayer, Wes me llamó. Su voz sonaba tensa pero emocionada. Mark, agárrate fuerte. No vas a creer lo que encontré. Esto es mucho más grande que un beso borracho en el jardín. No me dio detalles por teléfono, dijo que era demasiado sensible. Nos reuniremos mañana por la noche. Estoy aterrorizado de lo que pueda ser, pero por primera vez en semanas, siento que tal vez, solo tal vez, haya una salida de este infierno. Necesito prepararme mentalmente para lo que viene. No sé si estoy listo para una guerra, pero parece que ya estoy en una, quiera o no. Actualizaré de nuevo después de hablar con Wes y saber qué demonios descubrió. Deséenme suerte, creo que la voy a necesitar. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última publicación. Las cosas se han movido rápido y, honestamente, siento que estoy viviendo en una película de suspenso de bajo presupuesto, pero es mi vida real. Mis manos todavía tiemblan un poco mientras escribo esto, pero es más por la adrenalina que por el miedo ahora. Me reuní con Wes la noche después de escribir la última actualización. Llegó a mi apartamento con una carpeta física y una sonrisa sombría. Lo que encontró fue devastador, pero no de la manera que esperaba. Wes tiene un amigo que trabaja en seguridad informática y otro que se mueve en los círculos de vida nocturna de la ciudad. Resulta que Roxy no es la chica inocente y devota que mi hermano cree que es. Wes puso la carpeta sobre mi mesa de café. Mark, tu cuñada no solo está engañando a Dan. Ella está buscando un ascenso, dijo Wes. Dentro de la carpeta había capturas de pantalla. Eran de una aplicación de citas exclusiva, del tipo Sugar Daddy/Sugar Baby. El perfil usaba un nombre falso, Roxanne-Luxe, pero las fotos eran innegablemente suyas. Y no eran fotos viejas. En una de ellas llevaba un collar que Dan le regaló hace 2 meses. Pero eso no era todo. Wes tenía fotos tomadas por su amigo, que al parecer hace trabajos de investigador privado ocasionalmente.
Fotos de Roxy entrando a hoteles con al menos 2 hombres diferentes en las últimas 3 semanas. Hombres mayores, bien vestidos, con coches caros. Ella está con Dan por seguridad, teorizó Wes. Pero está audicionando para un papel mejor pagado mientras gasta el dinero de tu hermano. Sentí una mezcla de náuseas y vindicación. Mi hermano se endeudó conmigo, robó mis ahorros, para comprarle un anillo a una mujer que se estaba acostando con medio código postal a sus espaldas. Esto prueba que es una mentirosa, dije, mirando las fotos. Pero Wes, esto no prueba que mintió sobre mí. La gente dirá que es una zorra, pero aún pueden creer que yo la ataqué. Wes asintió. Exacto. Esto es solo la munición. Necesitamos la confesión. Y tú vas a conseguirla. El plan de Wes era aterrador para alguien con mi condición. La confrontación directa es mi peor pesadilla. Pero Wes me entrenó. Me dijo exactamente qué decir. Compramos una grabadora de voz digital pequeña y de alta calidad, y la cosimos en el interior del bolsillo de mi chaqueta para que no se notara ningún bulto. Sabíamos que Roxy iba a un gimnasio específico todos los martes por la noche. La esperamos en el estacionamiento. Cuando salió y se dirigió a su coche, Wes bloqueó su salida con el suyo, solo para evitar que huyera inmediatamente, no para secuestrarla, claro, y yo me bajé. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. El ruido del tráfico, las luces del estacionamiento, todo parecía amplificado al 1000%. Hola, Roxy, dije. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Ella saltó del susto y luego su cara se transformó en esa máscara de víctima. Aléjate de mí. Voy a gritar. Dan me dijo que si te acercabas. Si gritas o llamas a Dan, la interrumpí, sacando el sobre con las fotos. Le enviaré esto a él, a sus padres y lo publicaré en cada grupo de Facebook de la ciudad en 5 minutos. Le pasé una de las fotos impresas, ella besando a un hombre canoso en el lobby de un hotel, con fecha de hace 4 días. Su cara palideció. La máscara de víctima se cayó instantáneamente, reemplazada por puro pánico frío. ¿De dónde sacaste esto? Siseó. No importa, dije, luchando por mantener el contacto visual como Wes me había indicado. Hablemos. Se subió a su coche y desbloqueó la puerta del copiloto. Me senté. El olor de su perfume, el mismo que llevaba esa noche en el jardín, casi me hizo vomitar del estrés postraumático. Encendí la grabadora en mi bolsillo con un toque discreto. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Escupió ella. Dan no tiene, ya lo sabes. Se gastó lo último en el anillo. No quiero dinero, dije. Quiero la verdad. Sé por qué lo hiciste. Me besaste. Dan salió. Te asustaste de que te atraparan siendo infiel tan cerca de la boda y necesitabas un chivo expiatorio. Alguien a quien nadie creería. Él. Rarito, autista. Ella se quedó callada, mirando al volante, apretando los nudillos hasta que se pusieron blancos. Si no confiesas ahora mismo, continué, siguiendo el guión de Wes, le daré todo a Dan. Perderás tu boda, tu anillo y tu reputación. Pero si admites la verdad, tal vez considere no destruir tu vida entera con estas fotos. Era un farol, por supuesto. Tenía la intención de destruirla de todos modos, pero ella no lo sabía. Roxy suspiró, un sonido largo y tembloroso. Se giró hacia mí, y sus ojos estaban fríos. Sin lágrimas, sin histeria. Solo cálculo. Eres más listo de lo que pareces, Mark, dijo con voz monótona. Sí. Estaba borracha. Me pareciste lindo y callado. Pensé que sería divertido. No pensé que Dan saldría. Cuando vi su cara, entré en pánico. Sabía que si decía que tú me forzaste, él te mataría a ti y me consolaría a mí. Era la única salida. Además, a nadie le importas realmente, Mark. Eres el hermano defectuoso. Pensé que se olvidaría en una semana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La crueldad casual con la que lo admitió. Entonces, admites que yo no te toqué. Que tú te lanzaste sobre mí y luego mentiste diciendo que fue una agresión sexual para cubrir tu propio error. Reiteré, asegurándome de que quedara claro para la grabación. Sí, lo admito, dijo ella, rodando los ojos. Fue una mentira piadosa para salvar mi relación. ¿Contento? Ahora dame las fotos. Gracias, Roxy, dije. Salí del coche. Ella gritó pidiendo las fotos. Prometiste. Mentí, dije, cerrando la puerta. Wes aceleró su coche para desbloquearla y yo corrí hacia el mío donde Wes me esperaba. Nos fuimos de ahí antes de que ella pudiera reaccionar. Cuando llegamos a un lugar seguro y escuchamos la grabación, Wes soltó una carcajada y golpeó el volante. La tenemos.
La tenemos jodida, Mark. El audio era nítido. Su confesión era clara. Tenía la prueba de mi inocencia. Pero Wes, siendo más estratega que yo, me dijo, no la subas a internet todavía. Si lo haces, es un juicio público. Necesitamos un juicio legal. Vamos a hacer que paguen de verdad. Y ahí es donde estoy ahora. Con una grabación que vale mi libertad y mi honor, y un plan para desmantelar a quienes me destruyeron. Pero primero, tenía una cuenta pendiente financiera que resolver. Actualización 3. Las cosas se han puesto muy feas. Pero por primera vez en mi vida, no soy yo el que está recibiendo los golpes. Hace 2 semanas, llevé a Dan a la corte de reclamos menores. No necesitaba un abogado para esto, ya que la cantidad, 8,000 pesos, estaba justo en el límite permitido en mi estado. Tenía todos los recibos, la transferencia bancaria marcada como préstamo, los mensajes de texto donde él prometía pagarme y luego se excusaba. Dan llegó con mi padre. Ambos me miraron con un odio que casi me hizo dar la vuelta y correr. Mi padre intentó intimidarme en el pasillo antes de entrar. Retira esto ahora mismo, gruñó. Demandando a tu propio hermano. Eres una desgracia. Nos has avergonzado suficiente. Me puse mis auriculares con cancelación de ruido y no le contesté. Eso lo enfureció más, pero no podía tocarme allí con tanta gente alrededor. Dentro de la sala, Dan intentó usar su encanto habitual. Le dijo al juez que el dinero era un regalo para ayudarlo a establecerse, que yo estaba amargado y celoso de su compromiso, y que esta demanda era solo una forma de acosarlo después de lo que le hice a Roxy. Incluso intentó llorar un poco. El juez, un hombre mayor con cara de pocos amigos, no se tragó nada. Señor, le dijo a Dan, ¿tiene alguna prueba de que fue un regalo? Porque aquí veo un mensaje de texto suyo que dice textualmente, te lo devolveré en 2 meses, hermano, lo juro. Dan tartamudeó. Bueno, ya sabe, la dinámica familiar cambió después de que él atacó a mi prometida. Eso es irrelevante para el contrato de préstamo, cortó el juez. Fallo a favor del demandante por la cantidad total más las costas judiciales. La cara de Dan se puso roja como un tomate. Mi padre parecía que iba a tener un infarto. Salí de allí con una sentencia oficial. Inmediatamente solicité un embargo salarial. Dan trabaja, cuando trabaja, en ventas, así que su empleador ahora está obligado legalmente a descontar una parte de su cheque para pagarme. Sé que esto lo enfurecerá más que nada, porque afecta su imagen de hombre exitoso. La reacción familiar fue volcánica. Mi madre me llamó, desbloqueé su número solo para ver qué decía, y me dejó un mensaje de voz de 5 minutos gritando y llorando, diciendo que estaba quitándole el pan de la boca a mi hermano y que cómo podía ser tan vengativo. Que Dan necesitaba ese dinero para la boda. La boda. La audacia es increíble. Querían usar mi dinero, el que me robaron, para pagar la boda con la mujer que arruinó mi vida. Pero la demanda de reclamos menores fue solo el aperitivo. Ayer, con la ayuda de un abogado que Wes me recomendó, y al que le pagué con mis ahorros restantes, sabiendo que valdría la pena, presentamos la demanda civil grande. Demandante, Mark demandados, Daniel, Robert, mi padre, y Roxanne. Los cargos incluyen agresión y lesiones, contra Dan y mi padre por la paliza, difamación de carácter, contra Roxy, y angustia emocional intencional. Mi abogado envió la notificación. Incluimos una transcripción parcial de la grabación de audio de Roxy como evidencia adjunta a la demanda. Wes me contó que estaba cerca de la casa de mis padres cuando recibieron los papeles. Vive a unas calles. Dijo que se podían escuchar los gritos desde la acera. Pero no me detuve ahí. Mi contador interno y mi deseo de justicia, o venganza, llámenlo como quieran, se unieron. Recordé las partidas de póker de mi padre. Él organiza juegos ilegales de alto riesgo en el sótano 2 veces por semana. Mueve mucho dinero en efectivo. Dinero que sé, por haber visto sus documentos fiscales descuidados sobre la mesa de la cocina años atrás, que nunca declara. Y Dan ha estado viviendo de ganancias de apuestas deportivas online no declaradas durante años. Hice 2 llamadas anónimas, bueno, técnicamente informes online detallados. Una a la policía local sobre los juegos de azar ilegales en una residencia privada. Y otra, mucho más detallada y dañina, al IRS, Servicio de Impuestos Internos. Proporcioné nombres, direcciones, fechas estimadas y montos de flujo de efectivo que recordaba. Soy contador. Sé que el IRS no perdona. A Al Capone lo atraparon por impuestos, no por asesinato. Mi familia puede odiarme por ser el raro, pero están a punto de descubrir lo peligroso que es el raro que es bueno con los números. Esta mañana, Wes me envió un mensaje de texto,
Coche de policía frente a la casa de tus padres. Creo que el juego de póker de anoche terminó mal. Siento una calma extraña. He quemado el puente, he dinamitado los cimientos y ahora estoy viendo caer el castillo. Pero todavía queda una cosa. Cara. Ella todavía cree que soy un monstruo. No sé si quiero volver con ella después de que me abandonara tan rápido, pero necesito que sepa la verdad. Mi abogado me aconsejó no publicar el audio completo todavía hasta que el juicio avance, pero estoy considerando enviarle una copia solo a ella. ¿Debería? ¿O dejo que se entere cuando todo salga en las noticias locales? Actualizaré cuando el IRS haga su movimiento o cuando tenga noticias de la demanda civil. Esto está lejos de terminar. Actualización 4. Han pasado 5 meses desde que se desató el infierno legal. Si pensaban que las reuniones familiares eran tensas antes, no se imaginan lo que es ver a tu padre y hermanos sentados al otro lado de una mesa de conferencias con abogados que cobran $400 la hora, sabiendo que tú eres la razón por la que están allí. Primero, el tema del IRS y la policía. Mis informes fueron precisos. La redada en casa de mis padres ocurrió durante una de las noches de póker. La policía incautó más de $50,000 en efectivo que estaban sobre la mesa, libros de contabilidad. Mi padre nunca fue muy listo para esconder la evidencia física, y computadoras. No fue solo una multa. Mi padre enfrenta cargos por operación de juego ilegal y lavado de dinero. Pero el golpe mortal vino del IRS. La auditoría fue brutal. Revisaron los últimos 7 años. Resulta que mi padre y Dan no habían declarado cientos de miles de dólares en ingresos varios. Entre las multas, los intereses y los impuestos atrasados, la cifra es astronómica. Tuvieron que liquidar sus cuentas de ahorro, sus inversiones y poner la casa familiar, la casa de mi infancia, donde siempre me sentí un extraño, en venta para cubrir la deuda federal. Mientras eso sucedía, mi demanda civil avanzaba. Durante la mediación, mi abogado, un tiburón absoluto llamado señor Henderson, sacó nuestra carta de triunfo, la grabación completa de la confesión de Roxy. La cara de Dan cuando escuchó la voz de Roxy admitiendo, fue una mentira piadosa. Dan te mataría a ti y me consolaría a mí. Fue algo que nunca olvidaré. No fue tristeza. Fue la comprensión de que había destruido su relación con su único hermano leal y se había arruinado financieramente por una mujer que lo veía como un plan de respaldo. Mi padre intentó argumentar que la grabación era ilegal, pero en nuestro estado es legal grabar si una de las partes, yo, da su consentimiento. Estaban acorralados. Llegamos a un acuerdo para evitar el juicio público que, irónicamente, habría dañado aún más la reputación de mi padre antes de su juicio criminal. Dan y mi padre tuvieron que pagarme una suma significativa por daños y perjuicios y gastos médicos. Roxy no tenía dinero, pero firmó una admisión de culpa pública como parte del acuerdo para evitar que la llevara a la bancarrota total. Esa admisión fue mi boleto para limpiar mi nombre. Ahora, sobre Cara. Luché mucho con la decisión. Finalmente, la noche después de firmar el acuerdo, le envié un correo electrónico. No puse texto en el cuerpo del correo. Solo adjunté el archivo de audio de la confesión y el documento PDF de la admisión de culpa firmada por Roxy. En el asunto puse, la verdad. Su respuesta llegó 20 minutos después. Mi teléfono empezó a sonar. Era ella. No contesté. Luego llegaron los mensajes de texto. Cientos de ellos. Mark, por favor contesta. Estoy llorando. Lo siento tanto. Me siento como la peor persona del mundo. Ella fue tan convincente. Por favor, déjame verte. Déjame arreglar esto. Te extraño. Leerlos no me dio la satisfacción que esperaba. Solo sentí cansancio. Me di cuenta de que ella no me conocía realmente. Si me hubiera conocido, habría sabido que soy incapaz de hacer lo que Roxy dijo. Habría sabido que me congelo, que no ataco. Su falta de fe fue el verdadero final de nuestra relación, no la mentira de Roxy. Le respondí una sola vez, gracias por disculparte. Acepto tus disculpas, pero no puedo aceptar a alguien en mi vida que creyó lo peor de mí sin siquiera escucharme. Por favor, no me busques más. Te deseo lo mejor. Luego la bloqueé de nuevo. Fue el cierre de un capítulo doloroso, pero necesario. Aprendí que merezco a alguien que esté en mi equipo, no a alguien que se cambie de bando a la primera señal de problemas. La relación de Dan y Roxy implosionó, por supuesto. Tan pronto como el dinero de Dan se secó por los embargos y las multas, y tan pronto como la reputación de Roxy se fue al suelo, su empleador la despidió cuando la admisión de culpa se hizo pública y los clientes empezaron a quejarse. Ella lo dejó. Escuché por Wes que se mudó a otro estado, intentando escapar de su propia sombra. Dan se quedó solo, en bancarrota,
viviendo en un apartamento de una habitación y culpándome a mí de todas sus desgracias. Actualización 5. Hola a todos. Ha pasado un tiempo. Quería escribir esta última actualización para dar un cierre a esta historia y agradecer a esta comunidad por escucharme cuando nadie más lo hacía. Mi vida hoy es irreconocible comparada con la del chico aterrorizado y golpeado de hace un año. Con el dinero del acuerdo, que fue sustancial, ya que mis padres tuvieron que liquidar casi todo, más mis propios ahorros, compré una casa pequeña en una zona tranquila. Es perfecta. Tiene aislamiento acústico en las paredes, un jardín donde cultivo vegetales, una nueva rutina que me ayuda a relajarme, y, lo más importante, es mía. Nadie puede echarme. Nadie puede gritarme aquí. Mi carrera va bien. Me ascendieron a un puesto senior de análisis de datos. Resulta que mi capacidad para detectar patrones, la misma que usé para ayudar al IRS a hundir a mi padre, supongo, es muy valiosa en el mundo corporativo. Mi familia de origen está destrozada. Mi madre finalmente dejó a mi padre después de que perdieron la casa. Ahora vive en un pequeño condominio alquilado. Intentó contactarme hace unos meses. Me envió una carta larga, ya que tiene mi número bloqueado, diciendo que la familia es lo primero, que mi padre es un hombre anciano y enfermo, y que debería perdonar y ayudarla económicamente porque ella siempre me amó a su manera. Wes leyó la carta y la quemamos en mi parrilla del patio trasero mientras bebíamos cervezas. No respondí. No siento odio hacia ella, solo una profunda indiferencia. Ella eligió su bando hace mucho tiempo. No puede cambiar de equipo ahora solo porque el equipo ganador, yo, tiene estabilidad. Pero la mejor parte, y la que nunca esperé, es Kim. Conocí a Kim en una librería. Ambos estábamos en la sección de ciencia ficción, y ella llevaba una camiseta de una serie oscura que me encanta. Empezamos a hablar, y por primera vez, no sentí que tenía que actuar como una persona normal. Kim es increíble. Ella no está en el espectro, pero tiene TDA, así que entiende lo que es tener un cerebro que funciona de manera diferente. Entiende mis sensibilidades sensoriales. Nuestra primera cita no fue en un bar ruidoso, sino en un museo de historia natural en un día de semana tranquilo. Llevamos saliendo 6 meses. Ella sabe toda la historia. Escuchó la grabación. Vio las cicatrices, físicas y emocionales. Su reacción no fue duda, sino una furia protectora por lo que me hicieron. El otro día, estábamos en mi sofá. Yo estaba leyendo y ella estaba jugando en su Switch. Estábamos en silencio, solo existiendo juntos. Se llama juego paralelo y es mi forma favorita de intimidad. Me miró y dijo, me alegra que seas como eres, Mark. Tu cerebro es un lugar genial. Lloré. Fue la primera vez que alguien me dijo que mi autismo no era una carga, sino parte de lo que me hace ser yo. Así que aquí estoy. Tengo una casa, un trabajo que amo, un primo que resultó ser un hermano mejor que mi propio hermano, y una mujer que me ama por quien soy. Dan trabaja en un almacén ahora, según Wes. Mi padre está en libertad condicional y vive solo. Perdieron su estatus, su dinero y a sus hijos. Yo perdí a mi familia tóxica, pero gané mi vida. A veces, ser el chivo expiatorio significa que eres el primero en ser expulsado al desierto. Pero lo que no te dicen es que en el desierto puedes construir tu propio reino, lejos de los lobos. Gracias por leer. Cuídense y nunca dejen que nadie les diga que su realidad no es válida.